tal? Bendiciones. Qué gusto nuevamente encontrarnos por acá, por este medio de comunicación que nos acerca de una manera especial y sobre todo en la reflexión de lo que es la vida en mi iglesia y la palabra de Dios. De hecho, justamente en el año 2019, el 30 de septiembre, el Papa Francisco, en un motu propio, él decía o invitaba a que el tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo que acabamos de celebrar, 24 de enero, fuera dedicado o conocido como el Domingo de la Palabra de Dios. Qué importante es entender que la palabra de Dios es guía, entendida y visualizada con un corazón dispuesto, se convierte en ese faro que puede conducir la vida cristiana. Inclusive, pues bien, a nivel de textos bíblicos encontramos que la palabra de Dios, por un lado, es, como decía el profeta Isaías, como esa, como el agua, como el rocío o el agua que pues que van a la tierra y la hacen producir, la hacen germinar. Inclusive lo que nos decía en este caso el libro de los Hebreos, que también la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hacia lo más profundo del ser humano. Y así podemos encontrar maravillosas referencias de lo que es la palabra y cómo esa palabra transforma y hace de la vida de cada quien. Inclusive algunos biblistas decían que podemos encontrar aproximadamente, tal vez algunos dicen que un poquito, algunas veces más, otras menos, que en el texto bíblico encontramos que 365 veces Dios habla de no tener miedo. Entonces, pues qué maravilloso es darnos cuenta de que Dios nos habla y nos impulsa a vivir cada día con entusiasmo, con fe, con confianza de lo que Él puede hacer. Pero hay un detalle que es muy importante entender. Ok, acabamos de decir un texto que puede ser de muchísima alegría y de muchísima bendición al entender o darnos cuenta que el texto bíblico nos indica cualquier cantidad de veces que no debemos de tener miedo. 365 veces, o sea, un día, una vez para cada día del año, levantarnos cada día y darnos cuenta que Jesús, que Dios nos dice, no tengan miedo. Pero lo cierto de todo esto también es de que de nada nos sirve que nos repitan una y otra vez muchísimas cosas cuando nuestros corazones, cuando nuestros oídos no están dispuestos a escuchar. Y ahí es donde entra mucho del tema que hoy pues queremos profundizar un poquito, que es, no importa lo que a veces lo que Dios nos hable. Y ojo, en esta parte cuidado con la no comprensión. A veces Dios nos habla muchísimas veces, pero somos nosotros los que no queremos escuchar. A veces no es necesario de que nos digan muchísimas cosas, sino una sola en un corazón dispuesto. Y es propiamente mucho de lo que nos habla la liturgia de la palabra que meditamos en este domingo. La primera lectura, la de Jonás. El profeta Jonás que es enviado a la ciudad de Nínive porque iba a ser destruida por la cantidad de pecados que cometían. Pues bien, vean cómo Jonás anunciando una tragedia, las personas transforman su corazón, se convierten y hacen que Dios, por decirlo de alguna manera, dé marcha atrás a aquella decisión que estaba tomada. Pero para que eso ocurra es necesario aprender o el pueblo tuvo que entender que debía de escuchar la voz de Dios, que debía de ser receptivo a aquella palabra que Dios tenía para ellos y así transformarse. De la misma manera, el caso del Evangelio que hoy meditábamos. Jesús llama a aquellos dos primeros discípulos, a Pedro y a Andrés, y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Una sola vez fue necesaria, una sola palabra fue necesaria para un corazón dispuesto. Dice que lo dejaron todo y fueron a seguir al Señor. Qué importante entonces, en este día, en este domingo de la palabra de Dios, aprender a discernir, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Bien lo decía en este caso el mutuo propio del Papa Francisco, donde convocaba o invitaba a hacer de este domingo, el domingo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es cierto, es dulce y también es amarga. Es dulce porque siempre nos va a recordar el gran amor que Dios tiene para nosotros.
pero es amarga porque claramente el seguir esa palabra, el seguir el camino de Dios, el seguir una vida coherente a lo que creemos y a lo que deseamos vivir, pues evidentemente no son pocos los momentos de dificultad que podemos enfrentar. No son pocos los momentos en donde confrontando nuestra vida a la luz de la palabra, nos daremos cuenta que hay cosas que debemos de cambiar, que nos equivocamos, que fallamos, que podemos convertirnos a veces en personas que son totalmente ajenas al mensaje de Dios, en personas que no somos testigos de la palabra, sino que más bien con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos nos convertimos en todo lo contrario. Entonces, pues, ¿qué nos toca en ese momento? Pues afinar nuestro oído, afinar nuestro corazón y dejarnos llevar por el Señor. No es un problema equivocarnos, no es un problema caer. El Señor sabe que tenemos una, pues, una vivencia, tenemos una situación en la que nuestra fragilidad a veces nos aleja de la gracia de Dios. El pecado sigue latente en nuestra vida y nos ataca constantemente. Pero también es importante que configuremos nuestra vida, que afinemos nuestro oído a aquel mensaje que Dios tiene para nosotros y que no tengamos miedo, como lo dice el texto, como lo dice esta, pues, reflexión, o como lo dice, pues, lo que estos biblistas nos enseñan, que 365 veces se dice en la Biblia: no tengas miedo. Quizá habrán más veces. Tal vez ha querido trabajar en ese simbolismo para recordarnos que cada día Dios actúa por beneficio nuestro. Dios nos ayuda a pelear nuestras batallas y nos da las herramientas para vencer. Pero volvemos a lo que decíamos anteriormente. No es necesario a veces que nos lo digan 365 veces. Con un corazón cerrado, con un corazón que no está dispuesto, con un corazón que sigue poniendo a Dios al final de sus prioridades y tal vez pues sin poner la confianza completamente en Dios, o tal vez encerrado en cosas de este mundo, o encerrado en el día a día, o preocupado por el afán diario. No es, a veces no es necesario que se repita tanto, sino una sola vez, que retumbe, que resuene y que marque. Hoy está el Señor hablándonos a nosotros como le habló a sus primeros discípulos, en su cotidianidad, en su día a día, en lo que hacían todos los días, que era pues justamente pescar. El Señor les dice: vengan y los haré pescadores de hombres. Hoy Dios también quiere hablarnos a nosotros en nuestra vida cotidiana. No necesita en este momento que nos encontrarnos en un momento de éxtasis, como muchos otros místicos. No, Él quiere hablarnos en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos cada momento, en lo que hacemos en cada circunstancia, en nuestra cotidianidad, en nuestro tiempo ordinario. ¿Para qué? Para que su presencia se convierta en algo extraordinario, en algo que transforme no solo nuestra vida, que nos permita alcanzar la santidad, sino que de ese modo la santificación de todo lo que hacemos y sobre todo de aquellos en quienes compartimos o quienes nos rodean. A veces nos es muy difícil y pensamos que no podemos cumplir la voluntad de Dios porque no hay un medio para entenderla. Pero lo cierto es que para eso está la palabra de Dios. Esa palabra que ilumina, que transforma. Esa palabra que se encarnó en Cristo y nos da un mensaje y se mantiene y permanece y se nos sigue dando y explicando cada día en la liturgia de la palabra, en la Eucaristía, en la lectura de la Biblia, en la oración. A veces no es que no la encontramos, a veces que no nos acercamos a ella. Entonces, que sea un propósito para nuestra vida el buscar más a Dios en su palabra, el querer escucharle, el tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, y de esa manera permitirnos transformar, de la misma manera que transformó a aquel pueblo de Nínive, que estaba completamente alejado de Dios, que estaba buscando un camino hacia su perdición. Pues bien, el Señor les habla, ellos escuchan y el Señor perdona.
De la misma manera, así unido a ese pues sentimiento de conversión que es de todos los días, también hay una misión de por medio. Porque a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras caídas, Dios sigue confiando en nosotros y nos sigue llamando. Aquellos dos discípulos, Pedro y Andrés, que estaban en sus redes, fueron llamados, pero no fueron perfectos, se equivocaron, fallaron al punto de que Pedro inclusive negó al Señor en el momento en el que se vio, pues en ese momento, pues presionado ante aquel que había sido justamente, pues apresado. Pero bueno, también es parte de la vida cristiana el caer, pero aprender a levantarse. Por eso recordemos siempre que la palabra nos dice, no tengas miedo. Jesús nos dice, no tengas miedo. Dios Padre nos dice, no tengan miedo. Entonces, si ellos nos lo dicen, ¿por qué tenerlo? Que iniciemos una semana laboral con toda la confianza y que a pesar de las dificultades y de los momentos de prueba, sepamos que Dios nos acompaña. Y como decía San Pablo, todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Que Dios te bendiga y recuerda no temer, porque caminamos con Dios a nuestro lado y de esa manera podemos ser cada día sal y luz.